para tener un punto de partida sobre lo que vamos a platicar el día de hoy, piensen lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que nosotros utilizamos para medir? Pensemos eso, ¿qué utilizamos nosotros para medir? ¿O qué tan importante es medir en nuestro acontecer diario, en nuestra vida? ¿Qué? ¿Será que es importante medir? En general, hablemos en general. Porque entonces a partir de esta pregunta fue lo que históricamente nuestros antepasados pues eh, les surgió y a partir de esa necesidad de contabilizar las cosas pues es de que surge lo que es la medición. Pues en este caso vamos a hablar de manera amplia, ya que el tema de mediciones lo trabajamos inicialmente dentro de el curso naturales, o sea, simplemente estamos haciendo una ampliación a lo que en su momento ya se realizó en otra ciencia. Pero nos damos cuenta de que en general las mediciones nos sirven en diferentes ciencias en particular, ya que el hecho de medir nos sirve para poder comparar una característica de algo, en este caso de una figura, y esa característica pues se pueda cuantificar, ¿verdad? Entonces, dentro de los conceptos básicos que nosotros necesitamos o de que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar o para poder determinar geométricamente una situación de nuestro acontecer diario, partimos de lo siguiente. Los elementos básicos de la geometría los tenemos en esta tabla que está acá, miren. Estos son los elementos básicos de la geometría. Entonces vamos a colocar acá elementos básicos. Elementos básicos de la geometría. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Entonces un punto. Un punto está definido como la marca que hace nuestro lapicero al momento de colocarla en un papel, ¿verdad? Es un punto. Cuando se refiere a dimensional, es algo que no tiene dimensión, o sea, que no tiene ni siquiera ninguna medida por la cual se pueda describir. Recordemos que una dimensión se refiere a una característica que se pueda medir, ¿verdad? Esa es una medición. En este caso, el punto es algo adimensional, o sea, que no tiene dimensión, son las características. Otra de las características de los puntos es de que los puntos, independientemente en donde yo los coloque, siempre los voy a estar representando por letras mayúsculas para identificar. Recordemos que cuando nosotros también colocamos o queremos colocar un punto dentro del plano cartesiano, obviamente ese punto va a tener una coordenada, independientemente de donde yo lo coloque. Vamos a checar acá. Vamos a ver por acá. Independientemente donde yo lo coloque, va a tener unas coordenadas, ¿verdad? Pero vean lo complicado que es trabajarlo en coordenadas. Entonces es mejor colocarle un punto de referencia como este que tenemos acá. Y obviamente él va a tener un valor que lo voy a especificar, ¿verdad? O sea, eso es tan simple. Entonces vamos a decir en primer lugar de que los puntos no tienen dimensión, ¿verdad? O sea, que simplemente solo van a tener posición, más no dimensión. Línea o recta. Bueno, entonces cuando nos referimos a una línea es algo que va a estar trazado mediante una línea. En resumen, podemos definir que la línea es la secuencia infinita de puntos, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos una secuencia infinita de puntos, vean, con el lapicero o incluso estoy tratando de hacerlo acá, pues obviamente voy dejando un rastro, ¿verdad? Y eso es una línea. O incluso otra definición de línea nos dice que es lo que define
que yo tome un punto y que lo mueva de un lado hacia otro, ¿verdad? O sea, todo eso que va dejando el rastro, el mismo punto, vean, es la definición de una línea. Entonces, dependiendo la forma en la que se vaya haciendo la línea, pues entonces va a tener ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, esta línea simplemente es el rastro, miren, una línea cualquiera. Ahora bien, cuando ya nos referimos a una recta en términos generales, entonces una línea recta, el concepto de línea recta es el siguiente. Tomando en cuenta los axiomas de geometría de Euclides, nos dice de que una línea sí o sí va a pasar por dos puntos. Por la definición podemos generalizarla de que una línea es la unión de dos puntos. Entonces, chequemos acá lo siguiente. Entonces, tomando en cuenta el concepto de línea, decimos lo siguiente, ¿ve? Tenemos acá, ¿ve? Entonces, la característica de la línea recta es de que esa línea va a pasar por dos puntos y que no va a tener principio o no va a tener final, o sea, que va a ser una línea infinita, ¿ya? O constante, se podría decir. Y dentro de las características es de que tiene longitud, ¿verdad? Y que se expresa en unidades lineales. ¿Qué quiere decir con unidades lineales? Por ejemplo, una línea la puedo representar. La puedo representar dentro de las unidades de longitud, ¿verdad? ¿Y qué unidades de longitud conocemos? Por ejemplo, una línea puede estar representada en metros, puede estar representada en pulgadas y puede estar representada en centímetros y ahí podemos definir un sinfín de medidas más, ¿verdad? Entonces esas serían las características de la línea recta, que no tiene principio ni tampoco tiene final. Ahora veamos lo siguiente. Un plano. Un plano ya va a tener dos dimensiones. Va a tener largo y ancho, ¿verdad? Y la característica del plano es de que las unidades de medida que se van a expresar serían metros, en este caso serían de longitud, solo que son unidades al cuadrado, metros al cuadrado. Podemos tener aquí pulgadas al cuadrado, porque son medidas de superficie. Entonces un plano va a estar representado por esta figura que tenemos acá, ¿vean? De forma general. Espacio. Cuando hablamos de espacio ya es una figura que va a tener tres dimensiones, donde vamos a contar con largo, ancho y profundidad, ¿verdad? Y las unidades de medidas que son para representar eso serían unidades cúbicas. Por ejemplo, metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Y ya sabemos varias figuras extras, ¿verdad? Ahora bien, en específico para la semirrecta o rayo, vean, esto tiene que ver mucho con lo que es la línea, porque tienen el mismo principio. Y el principio de esto es lo siguiente, vean, si se dan cuenta acá en particular, tiene dos colores, pero fijémonos en algo muy particular. Entonces, dentro de las características de la semirrecta o rayo tenemos de que es una que tiene punto de inicio, acá miren, y aquí está representado con una O, y por lo general se representa una O que quiere decir origen, ¿verdad? Entonces esto, vean, viene y se tiende al infinito. Es igual una línea, o sea, va a contar con dos puntos, solo que en este caso, vean, viene de acá, del origen y se va hacia el final. Y si se dan cuenta acá, tenemos la forma correcta de poder escribir la recta, la semirrecta o rayo. En primera posición se coloca el punto de origen, que es el que está acá, miren, y luego se coloca el punto por donde pasa y hacia dónde se extiende, que es la A que está arriba. Pero lo más importante es colocar en la nomenclatura una línea en la parte de arriba con una flecha, perdón. Entonces esta flecha que está acá, este simbolito lo que nos está indicando es que es una semirrecta o rayo. Ahora veamos la diferencia entre cómo se distingue una línea o recta. O perdón, solo que acá en particular, vean, no tenemos puntos. Pero para representar una línea recta o una línea infinita, recordemos que primero colocamos los puntos. Luego la nomenclatura quedaría así, mire, A,
O sea, es una recta que se extiende por A y B, solo que en este caso va hacia el infinito. Miren, entonces es lo mismo colocando acá arriba. Las flechitas con doble sentido, nada más. Ahora vamos con un segmento. Cuando se refiere a un segmento, estamos hablando de una línea que en este caso sí tiene principio y tiene final. Entonces es el subconjunto de una recta, ¿verdad? O sea que es la parte de una recta. Si se dan cuenta acá, vean lo que está resaltado o la línea esta que está en color rosa, nos indica que es tan parte de una línea, solo que como estamos específicamente, la que estoy marcando acá, hablando del rayo, únicamente nos está diciendo de que acá posiblemente siga, pero en este caso únicamente vamos a tomar en cuenta que es algo que tiene principio y final. En el caso, perdón, que tiene principio más no tiene final porque se extiende. En el caso de la parte del segmento, que es parte de la línea, estamos hablando de un trozo de esa línea, en donde esta sí tiene principio y final, ¿vea? Entonces, para colocar el nombre de la línea o segmento, en este caso, colocamos la letra M, miren, siempre voy a colocar los puntos en donde pasan las rectas y colocamos M acá. Y se coloca la línea en la parte superior. Si se dan cuenta, esta línea no tiene ninguna flecha, entonces lo que nos está indicando esta línea es de que es el segmento definido por esos dos puntos, ¿verdad? Y aparte de eso, las líneas toman el nombre de una letra también, solo que en este caso son minúsculas. Entonces aquí la letra, la línea recta, en este caso, que es un segmento de recta, definido por los puntos M y N, lo podemos renombrar como la línea A, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá. Y por último tenemos lo que es el ángulo. Y el ángulo, el concepto general de ángulo es de que es una abertura, ¿vea? Que está compuesta por dos rayos. Estas dos líneas que tenemos acá, que se van hacia el infinito, ¿verdad? Lo que nos importa es la medida de dicha abertura. Entonces, para poder expresar este ángulo, vean, primero se coloca el signo de ángulo, ¿sí? En lo particular, eso es a modo personal, no es de que lo indiquen los libros. Yo, para que no se confunda esto con un símbolo de menor, le coloco esta curvita, porque entonces aquí le estoy indicando que es un ángulo, ¿verdad? Pero también se puede colocar sin esto, ¿verdad? Lo que sí es de que tienen ustedes que fijarse que dentro del contexto, cuando hablamos de un contexto es de que estamos hablando dentro de este cuadro, miren. Entonces, ¿cuál es el contexto de este? Pues es un ángulo. Entonces yo automáticamente voy a saber que este es este símbolo de ángulos. Y primero se coloca el punto, miren, porque acá es un punto hacia donde va el rayo. Y acá sería el otro punto hacia donde va el rayo, miren, que es este de acá. Y en la parte central siempre se coloca el punto en donde está el vértice, miren, que en este caso es el C. Por ejemplo, si alguien quiere empezar del D, pues no hay ningún problema. Solo decimos de que este es el ángulo definido entre el punto D o la recta que pasa por D. En el centro va el ángulo y en la otra orilla sería el otro punto. Y esto sería lo que es en los principios básicos de la geometría euclidiana, se le llama en este sentido. Y se le llama euclidiana porque en la antigua Grecia, un filósofo y matemático griego que tiene el nombre de Euclides, pues fue el que logró identificar estos principios matemáticos, ¿verdad? Mediante la observación que él tuvo, pues, en su entorno, ¿sí? Entonces la tarea va a consistir en que ustedes van a resolver lo que es la página 185. Esta es parte de la página 185. Acá está página 185. En la primera parte tenemos conversiones de medidas. Entonces, para convertir medidas, recuérdense de algo muy importante, joven. ¿Cómo convierto medidas? Clase de física fundamental, ¿verdad? Convertir 2 kilómetros a pulgadas. Esta tabla también de mediciones ustedes la tienen que tener en casa porque es algo que yo les pedí que ustedes hicieran en clase presencial y se dan cuenta cómo es de que estas ciencias, en particular matemática y física, están muy de la mano, ¿verdad?
Porque la física describe fenómenos naturales, pero esos fenómenos naturales se pueden representar mediante expresiones, ya sea algebraicas o un principio que lo podemos resumir en una fórmula en donde tengo cantidades. Entonces, si queremos convertir kilómetros a pulgadas, recordémonos de los factores de conversión, ¿vea? Primero colocamos la unidad que quiero hallar, 2 kilómetros. Y como voy a trabajar un método para eliminar, lo trabajo en fracciones. Y le coloco un 1 debajo. Luego multiplico por... Recordémonos que para pasar de una unidad a otra, lo que tengo que ver es una tabla de conversiones. Esa tabla de conversiones, pues, vamos a checar si encontramos una por acá. Conversiones. Veamos esta, confiemos en esta tablita. La voy a colocar provisionalmente acá, nada más para resolver este ejercicio. Entonces tenemos pulgadas. Vamos a ver por acá si hay pulgadas. Acá está, miren, pulgadas. Tenemos el factor pulgada. Entonces, lo que queremos convertir es de kilómetros a pulgadas. Entonces tenemos acá, miren, kilómetros. Entonces nos damos cuenta que un kilómetro, en este caso, vean, tiene 1000 metros. Miren. Aquí están 1000 metros. Y acá está la tabla. En este caso, como la tabla está acá, nos damos cuenta de que en kilómetros estamos hablando de 39.370 pulgadas. Pero, realizando el sistema de conversiones, le hacemos lo siguiente, precisamente lo pasamos a metros. Entonces, recordemos, como aquí la unidad de kilómetros está arriba y lo que quiero eliminar es kilómetros, entonces, al momento de colocarla en mi factor de conversión, lo que realizo es dividirla, ¿verdad? O pasarla en la parte inferior en la siguiente fracción. Entonces aquí nos quedaría de que un kilómetro equivale a ¿cuánto? A 1000 metros. Porque entonces acá elimino kilómetro con kilómetro y paso a la siguiente fracción. Y la siguiente fracción sería multiplicar entonces ahora. ¿Ahora qué quiero eliminar? Quiero eliminar metros, ¿verdad? Entonces yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Vamos a colocar aquí la M para que no veamos de que estamos colocando cosas de más. Ahí está. Entonces acá ya tengo el factor eliminado, metros con metros. Y ahora de centímetros a pulgadas ya es un poco más fácil, porque entonces vamos a saber de que una pulgada, vean, acá está el valor que yo quiero colocar, una pulgada equivale a ¿cuánto? ¿A cuántos centímetros? ¿Alguien me puede decir? 2.54 centímetros. Centímetros se va con centímetro, entonces ya la respuesta nos quedaría entonces en pulgadas. Y a partir de acá lo que tenemos que realizar entonces es la multiplicación. Entonces recuérdense, aquí multiplicamos fracciones. Entonces si nos vamos a una calculadora, ¿sí? Vamos a revisar por acá. Bueno, entonces chequemos acá. Si se dan cuenta, estamos multiplicando fracciones, ¿verdad? Entonces en la primera fracción, para que ustedes se den cuenta de lo que estoy haciendo, es multiplicar, en este caso tenemos el primer factor, y el primer factor que tenemos es 2 kilómetros, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, y aquí solo colocamos las fracciones, ya no es necesario que estemos escribiendo, vean, los factores de unidad, porque para eso ya resolvimos lo que es la eliminación. Entonces miren, 2 partido 1 multiplicado por 1000, vean. Entonces escribo otra fracción, vean, 1000. En la calculadora ustedes lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo acá, ¿verdad? Solo es de ingresar valor por, ¿vean? Aplicamos el signo por nuevamente, colocamos la otra cantidad que sería 100 y 1, o la otra relación geométrica. Miren, 100 y 1. Y acá está. Y lo volvemos a multiplicar entonces por la última relación, que sería 1 partido 2.54. Entonces tenemos acá la siguiente fracción que tenemos, que sería 1 partido 2.54. Entonces le damos enter y nos queda de que serían 78.740 pulgadas.
Entonces tenemos acá 78,000. Vamos a hacer más pequeño esto. Ahí está. Tenemos 78,000. 78,000. ¿Sí? 740,16 aproximado, ¿verdad? Y ahí tenemos. Aunque, si queremos más exacta, la podremos colocar acá, 15, ¿verdad? Y puntos suspensivos que nos está indicando que es una secuencia, ¿verdad? No, no es una secuencia, perdón, sino que este número tiene más decimales. Y ahí tenemos convertido nuestros 2 kilómetros a pulgada. Ahora veamos. En la tabla, ¿cómo hubiera quedado? Miren, en este caso, solo sería haber multiplicado estos 39,270 por 2 y ya nos daba la conversión. Y nos dan exactamente los 78,540 que nos dieron acá arriba, ¿verdad? Pero que ¿cuál es la diferencia entre un factor y otro? Que obviamente este es más exacto. Y el otro, pues lo único que tienen que hacer ustedes es aprender también, ¿vean? A los multiplicadores. Miren, acá tenemos conversión, kilómetros a pulgadas, vean. Acá están a donde quiero llegar y aquí está de donde vengo, con las filas. Entonces tenemos acá que un kilómetro, aquí estamos hablando de uno. Un kilómetro, ¿cuánto tiene? 3,970. Entonces, ¿cuántos necesito? Dos. Entonces voy a multiplicar 2 kilómetros por 3,970. Perdón, 39,370. Por 39,370. Y esto nos va a dar una unidad en pulgadas. Lo único acá es de que se pueden llegar a confundir con los valores, ¿verdad? Pero como acá estos valores ya como es una conversión, entonces estas dimensiones ya no se toman en cuenta, ¿verdad? Porque estoy haciendo de manera directa. Entonces, si se dan cuenta, esta multiplicación nos sale exactamente lo mismo que hicimos acá. Entonces, por eso hice las dos formas, ¿verdad? Para que entonces a alguien que se le sea más fácil venir e interpretar la tabla, simplemente es de ubicar en dónde estoy y hacia dónde quiero ir y sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, quiero averiguar, por ejemplo, 15 pies, tengo 15 pies, lo quiero convertir a, pongámosle, metros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, miren, pues voy a multiplicar el 15 pies, que sería acá mi factor, miren, pies, y busco dónde están los metros. Y me doy cuenta que está aquí. Entonces lo tengo que multiplicar por 0,0. Disculpen por acá. Entonces este 15 lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 0,3048 o 3048, ¿verdad? Y ahí está. Entonces esa multiplicación de 15 multiplicado por 0,3084 4 es la cantidad. Disculpen, es la cantidad, miren. 4 metros. Y ahí está, ¿verdad? Con una tabla. Y con factor de conversión que hubiera hecho, entonces aquí sí hubiera tenido que trasladar de pulgadas después a centímetros y luego de centímetros a metros. Y nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces, dentro de la página número 185, que es lo que les tengo indicado acá en la parte inferior, vea, está resolver factores de conversión, que la lógica es esta que les presenté acá. Recuérdense que acceso a la página esta del pizarrón, pues se los he compartido últimamente, ya que es una ventaja que podemos aprovechar para que usted cualquier observación que tenga pueda venir rápidamente acá, ¿verdad? Por aquello de que se le haya quedado la explicación del video y no quiera volver a ver el video y entonces toma solo esto. Pero si usted es de las personas que se distrae fácilmente, está la opción del video. La cuestión acá es de que usted trabaje. Eso es la cuestión, eso es lo importante.
de que no dejemos por un lado todo el trabajo que tenemos que hacer. Y en lo siguiente que tenemos que hacer, pues creo que la instrucción es obvia, por eso lo dejé al final. Aquí simplemente tenemos que aplicar los conceptos que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice un segmento AB inscrito en una recta R. Sabemos que una recta es una línea infinita R. Tenemos el segmento AB. Y ahí está, miren, y ya tengo lo primero. Solo que en este caso ustedes van a tomar una regla y lo van a hacer bien, bien presentable. De preferencia los puntos con colores, por favor. Y a esta página la vamos a añadir a lo que es la tarea de la semana, que la tarea de la semana la van a poder subir a partir del día de mañana, se van a abrir los posts en la plataforma. ¿Alguna duda por el momento? Si no, pasamos a compartir nuestras cámaras, a levantar manitas para indicar nuestra asistencia. Y simplemente me queda un agradecimiento a ustedes por estar el día de hoy en la clase y nos vemos el día lunes de la siguiente semana. Incluso también el día de mañana, si están pendientes los posts de naturales, también se van a abrir el día de mañana. Recuérdense que estamos trabajando de la misma forma que hemos venido trabajando con estos dos últimos portafolios que hemos visto. Trabajen diario, trabajen diario, trabajen diario. Mejor ir almacenando, porque entonces vean, si vienen al día, el día de hoy solo le van a añadir esta página. Le toman fotografías, suben y ya tienen la primera parte de su portafolio para que al final no estemos bloqueando, chicos. Entonces, que tengan un buen día, éxitos y hasta la siguiente semana será.